¿Estamos listos para la palabra? Amén. ¿Quién está animado para recibir lo que Dios tiene? Amén. Amén. Estamos en una serie. El Señor nos trajo en una serie nueva que se llama Dios de guerra. Dios de guerra. Porque sabemos que nuestro Dios no es solo nuestro pastor, ¿verdad? No es solo el príncipe de paz. No es solo el Dios que provee, el Dios que sana, el Dios que bendice, que cuida, que guía, ¿verdad? Sino que también nuestro Dios es Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, ¿verdad? Es un Dios, como vimos la semana pasada, cuando Josué se encontró con ese príncipe de paz, también él mismo, siendo Jesucristo, ¿verdad? Antes de estar en carne, se apareció como un ángel a Josué y él se llamó a él mismo el príncipe, ¿verdad? O el capitán de los ejércitos de Jehová. Y tenía la espada desenvainada, la tenía en la mano, ¿verdad? O sea que Dios, ella está listo para la batalla. Dios es un Dios que pelea. Un Dios que guerrea, ¿verdad? Y sabemos que nuestro Dios ya ganó la victoria. Él ya ganó la guerra. Pero, aunque Él ganó la guerra, nosotros estamos aquí en esta tierra, donde el enemigo todavía está activo. Y el enemigo está planificando y él está obrando para destruirte a ti. Pero menos mal que el que vive en ti ya venció. Por eso tú también te llamas más que vencedor. Él dice la palabra que tú, el momento que Jesucristo entró en ti, fuiste ya dado un nombre diferente o nuevo, ¿verdad? Santo, te llama la palabra. Hijo de Dios, rey, sacerdote. Ya no eres pecador, ya no eres puro polvo, ¿verdad? Que no mereces nada y listo para la muerte, ¿verdad? Condenado por la eternidad. No, sino que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Sabes qué significa eso? Que tu identidad, tu identidad te dice a ti lo que tú haces y la forma que tú vives. Y si tú te llamas más que vencedor, no dice la palabra que tú eres más que victorioso, ¿verdad? Porque si tú tienes la victoria, entonces tú ganas una batalla y ya. Pero la palabra dice que eres un vencedor. Un vencedor es una persona que gana siempre, que siempre está venciendo. ¿Entiendes? Eso es lo que tú haces. Esa es tu descripción, es una persona que siempre tiene la victoria, que va venciendo siempre en la vida. Y después dice que eres más que vencedor. ¡Wow! Entonces, si Jesucristo está en ti, tú nunca fallarás. Si tú caminas con Él, siempre tienes la victoria, ¿verdad? Pero tenemos que nosotros tomar entonces nuestra espada, no para pelear para la victoria, sino que desde la victoria peleamos. El enemigo tiene que obedecer lo que tú dices, si tú lo dices en el nombre de Jesús, porque el enemigo tiene que obedecer lo que Jesús dice, porque Jesús ya venció. Entonces, desde la victoria de Jesús, nosotros declaramos la victoria sobre la tierra, ¿verdad? Desde la victoria, o sea, en otras palabras, tú ya tienes la victoria en ti. Tienes que aplicarla a tu situación por el nombre de Jesús y por tu espada que tienes. Entonces, nosotros aprendimos la primera semana que nosotros tenemos que tomar, aunque ya tenemos la victoria en Cristo, tenemos que tomar nuestra espada. Y tenemos que pelear. ¿Cuál es esa espada? La espada del Espíritu de Dios es la palabra de Dios. La espada que es el Espíritu, Efesios capítulo 6. ¿Verdad? La espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra, caminar en la palabra. Tenemos que tener la correa, el cinturón, el cinto. El cinturón, gracias. Que es la verdad de Dios. Caminar en la verdad de Dios. Declarar la verdad de Dios. Que nos da fe a nosotros y la fe es nuestro escudo también. Entonces, toda la armadura de Dios en Efesios 6 siempre está basada, siempre está relacionada con la palabra de Dios. La coraza de justicia,
Cuando caminas en justicia, ¿cómo puedes caminar tú en la justicia? Además, ¿cómo sabes tú que eres justo? Porque la palabra de Dios te lo dice. Y puedes caminar en esa justicia por medio de la palabra de Dios. Cuando conoces la palabra, entonces puedes usar la palabra. No solo, dice la palabra, resistir al enemigo. No es solo defender, cuando cada vez que te ataca tú tienes un escudo, ¿verdad? Tú no solo tienes un escudo, tú tienes una espada también. Entonces él te ataca y no te puede herir si caminas en fe, pero después tú lo atacas a él por medio de la palabra de Dios. No es tu manager, tu gerente en el trabajo. No es esa hermana que te odia. O ese brujo, esa bruja que te está mandando. Esa no es el enemigo es el demonio detrás de esas personas, ¿verdad? Y a esa persona tú atacas. El maligno, ¿verdad? El espíritu inmundo. Ese demonio, perdón. Esa es, bueno, ya, ese es el enemigo. Y después, la semana pasada aprendimos que la guerra no es de nosotros. Nosotros no peleamos nuestras batallas y nuestras guerras. O nuestra guerra, sino que la guerra es de Dios. Dice la palabra que la batalla le pertenece al Señor. Y que de Él proviene la victoria. Que Él es el dueño de la victoria. Él dice, la victoria es mía, dice Dios. Pero muchas veces nosotros queremos que Dios pelee nuestras batallas. Porque tú tienes tu plan para tu vida y como tú quieres caminar en tu plan para tu vida, te vas a encontrar con el enemigo, te vas a encontrar con el mundo y las puertas no se van a abrir y tú vas a querer pelear para que las puertas se abran, pero esa puerta no era la puerta que Dios quiere por la cual tú camines. Entonces tú quieres que Dios pelee por tus planes y Él pelee por tu propósito, lo que tú quieres, tu deseo, pero Dios no pelea tus batallas, tú tienes que pelear las de Él. Tú te tienes que alinear a la guerra de Él, a la batalla de Él. Y cuando tú te alineas a lo que Él está peleando y para el propósito que Él tiene para ti, entonces Él te da la victoria a ti. Tú solo puedes caminar en victoria cuando tú te alineas a lo que Él quiere. Y en ese camino, en ese propósito, ahí es cuando tú vas a ver victoria, 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 porque Dios es victorioso y el plan que Él hizo para ti siempre va a tener la victoria, porque Dios siempre va a cumplir su plan. Pero si tú caminas en tu plan, no puedes esperar que Dios pelee por ti. Tú tienes que alinearte a Él, porque Él le dijo a Josué, ¿tú estás a nuestro lado o al lado de nuestros enemigos? Y Él dijo, no, yo no escojo lados. Tú tienes que escoger mi lado. Yo no escojo, no, yo estoy con ellos. No. Cualquier persona que se une a Dios tiene la victoria. Entonces tú te tienes que alinear a Él, ¿verdad? Entonces aprendimos la semana pasada de quién es la guerra. La guerra es de Dios. Y si tú peleas en la guerra que le pertenece a Dios, siempre vas a tener la victoria. Amén. Acompáñame para 2 Corintios capítulo 10. Vamos a aprender esto. Vamos a comer primero la palabra de Dios, el pan espiritual. Y después podemos ir para Popeyes o Wendy's o no sé dónde tú comes, Chili's. 2 Corintios capítulo 10. Hoy, tengo buenas noticias, hoy toda la prédica va a estar en Reina Valera. Yo sé que brincamos varias veces, pero hoy toda la prédica va a estar en Reina Valera. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos, en inglés dice no guerreamos, según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Le vas a decir a la persona que está a tu lado el nombre del capítulo 3. Le vas a decir semillas de guerra. Semillas de guerra.
Sí, tu favor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Porque toda esta semana tú has estado preparando esta palabra, has estado cocinando este pan. Y hoy lo vamos a disfrutar. Padre, pido que bendigas este alimento. Pido, Señor, que nos ayudes a no solo comerlo, sino no solo escucharlo, sino obedecer. No solo ser escuchadores, sino hacedores de tu palabra. Entonces pido por el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, que venga sobre nosotros, alumbrando nuestros ojos, para que conozcamos más de ti y de tu plan y tu voluntad para nosotros. Y que podamos salir de aquí, Señor, más como Cristo, fortalecidos en Cristo, con una imagen más grande en nuestras vidas de Cristo, una perspectiva alumbrada y ojos fijados en Cristo. Esa es nuestra oración y te lo pedimos, Espíritu de Dios, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Imagínate tener que ir a la guerra. El otro día vimos una película de unos niños que obvio que la película, yo creo que la película exageró un poco, ¿verdad? Pero la película mandaba mandaban a los niños hacia la guerra, ¿verdad? Con pistolas y todo, ¿verdad? Niños chiquitos, ¿verdad? Aunque eso sí pasa. Si mandan, además, para morirse, ¿verdad? Con bombas y lo que sea, eso pasa. Pero que la película era un poco cómica, ¿verdad? Se trataba de un niño perdido, tratando de ver lo que él sentía. Eso no es el punto. El punto es que yo algunas veces, yo veo esas películas de guerra y yo me imagino qué sería estar en esos tiempos, cuando tenías 18 años y ya estabas listo para la guerra, ¿verdad? Y te mandaban para la guerra y no sabías nada. Imagínate, porque necesitaban a todos los hombres posibles. ¿Qué sería estar en esa guerra con esas pistolas y casi saber cómo usarla, saber usar un poco, solo un poco, y después tener que pelear por tu vida? Eso me daría terror a mí. Imagínate ahora si de esa misma forma te mandan para la guerra, pero no con una pistola, sino con una bolsa de semillas. Qué raro sería, ¿verdad? Qué raro sería. Voy a perder, ¿qué voy a hacer con esta? Tratando de en la guerra plantar estas semillas para que sean árboles y crezcan y el enemigo no te pueda ver entonces. Eso, o tirar las semillas a la cabeza de los, ¿verdad? Para que uno caiga en la boca y se ahogue, o no sé, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con esa bolsa de semillas? No tiene sentido, exacto. Pero en el mundo espiritual, esas son las armas. En el mundo espiritual no hay balas o pistolas. En el mundo espiritual, las armas poderosas, las armas más grandes que el enemigo usa son semillas. Eso es lo que destruye. Imagínate eso. En el mundo espiritual, ¿verdad? Las armas son palabras. Y las palabras en las personas producen ¿qué? Pensamientos. Pensamientos son palabras en nuestras cabezas. ¿Sí o no? Eso es lo que eso en el mundo espiritual, lo que tiene valor, lo que tiene poder, lo que tiene peso, son palabras y pensamientos. Las palabras son plantadas en nosotros como una semilla. Y eso crece. Si es una semilla buena, te alimenta y da fruto. Pero si hay semillas negativas, hay semillas malas, diabólicas, demoníacas, que se llaman mentiras, que vienen directamente del padre de las mentiras, así como Jesús lo llamó. El que primero mintió, dice la palabra. O sea, él es el padre, Satanás es el padre. O sea que cuando Satanás abre su boca, lo que va a salir es ¿qué? Es una mentira. ¿Cuántas veces le has creído a Satanás? Nosotros sabemos, el enemigo lo que hace puro es mentir. Pero algunas veces las mentiras de Satanás tienen sentido.
Depende de la perspectiva. Obvio que no tiene sentido, claro, ahora que lo piensas. Pero en el momento tiene sentido. O piensas que tiene sentido. Piensas que es cierto. Y es una semilla. Y eso puede, si dejas que penetre y entre en tu corazón, puede hacer mucho daño. Además, dice la palabra, lo que vamos a leer, que esos pensamientos, esa semilla crece para hacer una fortaleza. En inglés es stronghold. T.D. Jakes lo dice así, ¿verdad? Stronghold, o sea, cuando alguien te agarra, ¿verdad? Eso es hold, ¿verdad? Hold es cuando tú agarras algo, cuando tú sostienes algo. Y strong es fuerte. Entonces algo que te sostiene de una manera fuerte, que te agarra y no te quiere soltar. Eso es una fortaleza en tu mente. El enemigo quiere plantar semilla y esa semilla crece para hacer algo que te agarra, te amarra, te sostiene y te detiene. Y es algo fuerte, no te quiere soltar y te puede detener. Joyce Meyer y T.D. Jakes lo dicen así: la mente es el campo de batalla. La mente es el campo de la batalla. Hay una batalla que pelear. Y el campo de esa batalla está en la mente. En el mundo espiritual está en la mente. Los pensamientos, hay poder en pensamientos. Hay poder en pensamientos, puede ser algo negativo. El poder hacia lo negativo o poder hacia lo bueno, pero hay poder en los pensamientos. Entonces el enemigo quiere Dios usa su palabra para que tus pensamientos sean de acuerdo a los pensamientos de Dios y seas alineado en tu mente. Si tú lo piensas, lo vas a hacer. Si tú piensas como Dios piensa, vas a hacer las cosas que Dios hace. Y vas a actuar de la forma que Dios actúa. Por eso dice la palabra, el que medita en la ley día y noche. Entonces, si tú te despiertas y lo primero que haces es leer la palabra, el resto del día vas a estar alineado a la palabra. Y lo último que haces en el día es leer la palabra para cuando te duermas. Lo que va a estar en tu mente, lo que vas a soñar, lo que va a estar ahí, ¿verdad? Creciendo va a ser ¿qué? La palabra. Por eso Dios dice, lee la palabra, porque la palabra son mis pensamientos. Y si tú meditas día y noche en mis pensamientos, dice Josué 1:8 y Salmos 1:1 o Salmos 1:3, prosperará en todo lo que haces. Todo. Porque estás meditando en los pensamientos de Dios. Pero el enemigo también quiere plantar semillas. Dios usa sus palabras, su verdad, para que si la meditas, vas a caminar de acuerdo a esos pensamientos. Pero el enemigo usa su mentira y las habla en tu vida. Te las dice. ¿Cómo las dice? En el mundo espiritual no entendemos cómo las cosas sirven en realidad. Pero sí hay medios en el mundo natural por el cual el enemigo te puede hablar. Por eso es importante lo que los maestros les dicen a los niños. Y lo que los padres le dicen a los niños. Y las personas que te rodean, ¿quiénes son? Porque esas personas te están hablando a ti. Y tú tienes un problema y te vas a tus amigos, pero tus amigos no son cristianos. No estoy diciendo que no puedes tener amigos que no son cristianos. Porque hay veces que Dios pone personas en tu vida para que tú las guíes hacia el Señor. Pero ciertamente he visto personas en mi vida que Dios me dice, no puedes estar con esa persona. Y yo, no, Señor, es que yo lo voy a llevar para ti, Señor, para que se acerquen a ti. Y Dios dice, no, porque ellos son más fuertes que ti. Que tú, perdón. Ahora, cuando tú tienes la fuerza y el dominio propio para influenciarlos a ellos y ellos no a ti, es cuando Dios lo permite estar en tu vida. Pero hay tantas veces, aún yo siendo pastor en este momento, hay personas que Dios me dice, no te acerques a esa persona. Porque cada vez que estás con esa persona, haces las cosas que esa persona hace. Y hablas como esa persona habla. Y caminas como esa persona camina. ¿Por qué? Porque te hablan. ¿Cómo lo hacen?
te agarran por la mano y te obligan a hacer las cosas. No, te hablan, tienen una conversación contigo y tú escuchas esas palabras. Y esas palabras, cada palabra es una semilla. Malo o bueno es una palabra. Por eso dice la palabra, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. En la lengua. Porque las palabras tienen poder. Palabras crean pensamientos en ti. Entonces, ¿cuál es la música que escuchas? ¿Qué es lo que tú ves en el televisor? ¿Cuáles son las novelas que ves? No, Misael, no ataques mi novela. ¿No vas a atacar Misael? No estoy diciendo que las novelas son malas. A papi le encantaban las películas de acción, pero tienes que tener cuidado, porque va a haber un momento que vas a estar viendo algo y el Espíritu Santo dice, apaga el televisor o lo cambias. Eso pasa. Si estás sensible al Espíritu, tienes que tener cuidado. ¿Qué es lo que te está alimentando? Porque pensamientos te llevan a hacer las cosas que haces en la vida y la forma que actúas. Entonces el enemigo planta semillas y pensamientos para crear un patrón de pensamiento. Y vas a pensar de esa forma y ves a Dios de esa perspectiva. El enemigo le encanta entrar en el altar. El enemigo le encanta infiltrar el altar. Porque en el altar, ahora, ¿qué están haciendo todos? Ustedes han venido primero para adorar a Dios. ¿Y ahora qué están haciendo? Todo el mundo que está aquí me está mirando a mí. Y todo el mundo que está aquí, no solo que están escuchando mi palabra, sino que la están escuchando de un micrófono y unos speakers. Eso es lo que tú estás haciendo por una hora. Algunas veces más, algunas veces menos. Yo creo que la mayoría de las veces más. Porque yo hablo mucho. Entonces, por eso, ¿a qué iglesia vas? Es importante tener cuidado. Por eso la palabra dice, sobre todas las cosas, cuidad el corazón. Porque de ahí mana la vida. De ahí vienen las cosas que tienen que ver con la vida. ¿Qué es el corazón? Bíblicamente, la mayoría de las veces cuando dice el corazón, habla del alma. El alma consiste de la voluntad del humano, las emociones y los pensamientos. O sea, sobre todas las cosas guardas tus pensamientos. Tus pensamientos determinan tus emociones y tus emociones determinan tu voluntad. Y así sirve. Tienes que tener cuidado. En el mundo espiritual, las armas son semillas. Acompáñenme para Génesis. Les quiero decir algo. Capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y mientras lo buscan, les quiero decir algo. El enemigo, él viene para detenerte a ti. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes valor. Porque siendo hijo de Dios, si tú no eres hijo de Dios, él te deja tranquilo. Pero como eres hijo de Dios e hija de Dios, y tienes propósito con Dios, Dios tiene propósito contigo, y tú vas a llevar a muchas personas a Cristo, y tú vas a bendecir a muchas personas, y tú vas a ser bendecido por muchas personas, ¿verdad? Y Dios va a hacer cosas grandes, milagros a través de ti. Y van a hacer milagros, van a ser un testimonio para muchas personas. Y tú se lo vas a contar, le vas a decir, mira la forma que Dios me bendijo, mira lo que Dios me hizo, mira la forma que yo oré y esto pasó. Y esa persona, wow, yo necesito a ese Dios y va a venir para la iglesia. Y de repente esa persona se va a entregar a Cristo. Y esa persona, Dios tiene un propósito con esa persona. Y esa persona va a caminar de acuerdo a la palabra de Dios en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y esa persona entonces va a hacer lo mismo que tú hiciste. Y Dios se va a revelar a esa persona. Y ellos tienen amigos, y ellos tienen familia, y esa familia va a venir a la iglesia, y así va creciendo, y el reino de Dios va creciendo. Pero el enemigo está obrando para detener eso. Él busca para detener tu propósito. Él está contra ti porque él está en contra de tu propósito, y tu propósito es el propósito de Dios. Entonces el enemigo viene en contra de ti porque viene en contra de Dios por medio de ti. Él busca para detenerte, porque si te detiene a ti, detiene el propósito de Dios, ¿verdad? Eso es lo que el enemigo quiere hacer. ¿Cómo lo hace? Pensamientos. Pensamientos, ahí lo acabamos de leer en 2 Corintios, se forman en fortalezas, pero dice la palabra que nosotros tenemos armas poderosas en Dios para derribar esas fortalezas.
¿Cuál es la arma? La palabra. Entonces la palabra de Dios es espada. ¿Sabes por qué? Porque los pensamientos del enemigo están sobre las mentes de las personas como fortaleza, pero la palabra de Dios, que es la verdad, también son pensamientos. Y cuando tú vienes y le revelas esa palabra a esa persona, de repente son destruidos esas fortalezas. Por eso cuando tú oras y haces guerra espiritual, lo que tienes que hacer es declarar la palabra de Dios, porque en el mundo espiritual estás tirando una semilla y los ángeles de Dios van a cuidar de esa semilla y el Espíritu Santo va a llevar eso y va a hacer cosas en el mundo espiritual. No lo entendemos, pero tienes que declarar la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces los pensamientos del enemigo son destruidos con los pensamientos de Dios, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Génesis 3, 1 al 7. Acuérdate que el enemigo viene en contra de tu propósito. Dios tenía un propósito con Adán y Eva, ¿sí o no? Dios tiene un propósito. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, por cierto, ¿a quién le habló? ¿Quién es la cabeza del hogar? El hombre. Entonces el enemigo, ya para quitar el balance, ya tratando de no le habla al hombre, sino a la mujer. Por cierto, cuando Dios le dijo al hombre, no vas a comer de este fruto, lo que sea, dice la palabra que se lo dijo al hombre. Luego que se lo dijo al hombre, creó la mujer. Entonces la mujer lo escuchó del hombre, pero Adán lo escuchó directamente de Dios. Por eso el enemigo vino directamente a la mujer. Porque ella lo recibió de segunda mano. Y además que la cabeza del hogar era el hombre, pero él quería crear ¿cómo dice? Desequilibrio. Gracias, tía. Ajá. Entonces le habló a la mujer. Eso es otra predica, pero eso era gratis. Dice la palabra, la cual le dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo el árbol del huerto? Eso no era mentira. Porque Dios claramente le dijo, puedes comer de todo árbol del huerto. Pero el enemigo sabe que Dios lo dijo así, pero él viene de una vez con una mentira. Dios te dijo a ti que no puedes comer de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Un detalle pequeño, yo creo, cuando dijo ni le tocaréis, Dios no dice eso. Por eso yo sé que ella no lo escuchó de primera mano de Dios, sino de segunda mano. Ciertamente Adán le dijo, mija, no te vas a acercar ni lo vas a tocar, no vas a hacer nada, ¿verdad? Con ese fruto. Se lo dije así, Amar, escucho y todo. Ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué fue lo que la serpiente usó para detener el propósito de la humanidad? ¿Cuál fue la arma que usó? Un pensamiento, un dicho, una oración, una idea. Una idea destruyó por un momento a la humanidad. Entró muerte, entró destrucción, entró enfermedades y pecado a la humanidad. Ahora miles y millones y trillones de personas van a estar en el infierno por la eternidad, por una idea, por un dicho, por un pensamiento, por unas palabras. El enemigo usó eso para destruir la humanidad. O quiso destruir la humanidad en total. Mira lo fuerte que es un pensamiento. Respondió, ¿dónde estamos? Ya ahí está. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mentira, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Por cierto, el enemigo usó la misma tentación por el cual
O sea, la razón por qué Satanás pecó, él quiso ser como Dios. Él quiso ser semejante a Dios y recibir la adoración que le pertenecía a Dios. Entonces, con la misma cosa, ¿verdad? Él solo puede tentarte para hacer la misma. Cada tentación en tu vida va a ser para que tú seas independiente de Dios. Y tú hagas las cosas que Dios no quiere. Y tú hagas las cosas que tú quieres para que tú seas el Dios de tu vida. No vas a hacer lo que Él dice. Tú puedes hacer lo que tú dices. Porque tú eres el dueño de tu vida. Tú eres el Señor de tu vida. Cada tentación te va a llevar a eso. Cada tentación, la raíz de toda tentación es eso. Que tú seas tu Dios. Que tú seas tu Señor. Que tú seas tu pastor. Y tú hagas lo que tú quieras y no lo que Dios quiere. Así el enemigo te lleva. Dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Desde el momento que la humanidad pecó, empezó a trabajar con sus manos, con sus fuerzas, sin Dios. Y ahí entró el pecado. Y ahí entró la muerte y la destrucción. Entonces Dios declara guerra. Él dice, ok, está bien. Quiso destruir la humanidad, pero Dios dijo, no. Esto no va a terminar así. Declaro guerra contra ti, Satanás. Y sabes que con las palabras que Dios dijo, de una vez dijo, tú vas a ser destruido. Ya al Señor declararlo, yo no sé quién es lo que se desata mi lengua en el nombre de eso, ¿verdad? Al Señor decirlo, al Señor proclamarlo, ¿verdad? De una vez ya ganó la guerra. Porque lo que Dios dice se tiene que cumplir. Él es verdad y Él no puede mentir. En Génesis 3 la guerra fue ganada. En Génesis capítulo 3 la guerra fue ganada de una vez. ¿Sabes por qué? Está en Génesis 3:14, ¿verdad? Ahí estamos ahí mismo. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso fue el castigo a la serpiente como animal, pero entonces le habla directamente a Satanás y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Cuál mujer? Eva, no, sino que está hablando de María, ¿verdad? Entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, hablando de Jesucristo. Esta te herirá en la cabeza, te dará un golpe a la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Tú le vas a herir a él, pero él te va a matar. Ya lo declaró. Ya, está hecho. En el mundo eterno, donde Dios vive, él vive fuera de tiempo, ya está hecho. Ya está hecho. Dios lo declaró, dijo palabras y ganó. Amén. Esa fue la palabra de Dios. Entonces ahora Dios declara guerra, la cual ya lo ganó, pero hay guerra todavía. Y el plan es, en el mundo, de la humanidad, que nazca una persona. Todo el mundo ha pecado, todo el mundo pecó. Porque Adán y Eva pecaron, ellos son nuestros tatarabuelos, ¿verdad? O sea, todos venimos de ellos. Y de Noé. Entonces, como ellos pecaron, nosotros pecamos. Y cada hombre, cada persona nace en iniquidad y en pecado y pecamos porque somos pecadores. Y nacimos así. Tú no eres pecador ya, pero eres un pecador. Y naciste así y por eso pecaste. Pero la única forma que Dios puede traer redención es que la humanidad pague el precio del pecado, que es la muerte. Pero si pagamos por el precio, que es la muerte, ya morimos y ya no podemos vivir. Entonces Dios dice, la única forma es que nazca un hombre y no peque. Pero eso no era posible. Ni Juan el Bautista, ni Moisés, ni David lo pudo hacer. Nadie lo pudo hacer. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Desde el principio él tenía el plan. De una mujer va a nacer un hijo, pero no va a ser de hombre. Sino que yo mismo voy a poner la semilla
en el vientre de María. Y va a ser mi hijo. Porque yo voy a ser esa persona. Entonces la palabra de Dios se hizo carne. Dios mismo se hizo carne en forma de su hijo y se llamó Jesucristo de Nazaret. Y vivió sin pecado. Y murió por nosotros. Entonces ese es el plan. Que un hombre inocente muera por el resto de la humanidad. Y como él es inocente puede llevar todos los pecados de la humanidad. Y nosotros podemos entonces caminar libres. Y ser libres. Ese es el plan. Entonces ahora el enemigo quiere destruir ese plan. El enemigo ahora está detrás. Él está buscando para detener el propósito de Dios. ¿Verdad? Él quiere destruir el propósito de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Con ideas. Entonces ahora viene Jesús. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Versículo 16. El hijo va a nacer. El enemigo ha estado esperando. Desde que lo declaró, el enemigo ha estado obrando para detener ese plan. Pero nunca lo puede hacer. Siempre llega tarde. Y aunque tiene victorias algunas veces, aunque David pecó, ¿verdad? Y cometió adulterio, todavía Dios usó el adulterio para traer a Jesús, ¿verdad? Porque sabes que Jesús vino del adulterio de David. David cometió adulterio y Salomón vino y de Salomón vino otro rey y de él vino otro rey y vinieron muchas personas y de ellos vinieron José y María. Y Jesús vino de ellos. Jesús vino de David, pero David cometió adulterio y de ese adulterio. Entonces el enemigo pensó que ganó y el enemigo ha estado obrando y obrando, pero todavía nunca puede ganar, siempre está tarde. Y aunque el humano falla, Dios usa todas las cosas para su bien. Y Dios dice, Satanás, te estás riendo, pero yo me estoy riendo de ti porque no sabes que está dentro de mi plan. ¿Verdad? Porque Dios habló. Entonces nada puede detener lo que Él dijo. Entonces desde entonces el enemigo ha estado peleando. Entonces viene Jesús. Ay, está bravo. Vino Jesús. Ahora lo voy a matar. Pero Satanás vive en el mundo espiritual. No puede tocar a Jesús. Pero si Satanás puede influenciar a una persona humana que vive en el mundo natural para matar a Jesús, entonces ganó Satanás, ¿verdad? Destruirlo cuando era bebé, destruirlo. Entonces hay un rey sobre ese lugar donde Jesús nació, llamado Herodes. Mateo capítulo 2, versículo 16. Versículo 16. Dice, vinieron los magos, ¿verdad? Los magos vieron una estrella. Dios le dijo a los magos, esa estrella tienes que seguirla porque ahí donde está la estrella, sobre donde está la estrella, que por cierto pensamos que es un ángel en realidad, ¿verdad? Ellos siguieron una estrella, ¿verdad? Que es un ángel. Y se acercaron, querían ver el Hijo de Dios nacer, el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo querían ver. Entonces ellos se acercan a la ciudad, pero no saben exactamente dónde está Jesús. Y entonces ellos se acercan al rey y le dicen, Rey, escuchamos que el Rey de Reyes y el Rey de los judíos. Y Herodes dice, no, yo soy el Rey de los judíos. En su mente. Ellos le dijeron, escuchamos que aquí en esta ciudad ha nacido el Rey de los judíos, el Rey verdadero, el Rey de Reyes, el que va a traer libertad para el pueblo. Y ahora Jesús es una amenaza a él. Y Herodes escucha que Jesucristo ha nacido. Entonces Herodes le dice, encuéntremelo porque yo lo quiero adorar, pero en realidad lo quería matar. Pero Dios les revela a los magos. Cuando encuentran a Jesús, le dice a Dios a los magos, no te vas a acercar a Herodes porque él en realidad lo quiere matar. Le muestra por sueños. ¿Por cuál? Sueños. ¿Sueños dónde están los sueños? En nuestra mente. Entonces Dios por pensamientos guía a los magos para irse de otra forma de la ciudad y no decirle a Herodes. Pasa el tiempo, Herodes dice, ¿dónde están estos magos? ¿Sabes qué? Se puso bravo y esto es el plan de Herodes. Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños. Todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces ahora Herodes quiere matar. ¿Sabes qué? Ahora Satanás dice, no solo voy a matar a Jesús, sino que lo voy a matar a todos. Pero Dios dice no. Le dice a María y José,
por un ángel que les habló para irse a Egipto. Y se van para Egipto y escapan. Y ahora Jesucristo es preservado. Pero Herodes pudo ser usado por Satanás. ¿Por qué? Porque él tenía puertas abiertas. Como tenía puertas, no tenía a Dios en su vida. Entonces todas sus puertas están abiertas. Incluyendo el orgullo. Entonces por medio del orgullo de Herodes, Satanás pudo usar a Herodes para destruir el plan de Dios. Quiso destruir el plan de Dios. No lo logró, pero ¿cómo pudo Satanás entonces? Por medio de influencia, por medio del orgullo. Por eso la palabra, cuando habla del orgullo, habla tan fuerte. Si hay un pecado, si Dios puede escoger un pecado que Él odia más, técnicamente en la palabra se ve que lo que Dios odia más es el orgullo. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo fue lo que llevó a Satanás para ser la persona que Él es. El orgullo, cuando Satanás te tienta y él te dice a ti, tú puedes ser como Dios, tú puedes ser tu Dios, eso es orgullo. Y si tú caes en esa tentación, le abres la puerta de orgullo al enemigo y ahora el enemigo te puede hablar y te puede decir cosas. Sabes que tú eres hijo, hija de Dios y tú estás rodeado por muros y cercas de fuego de que es Dios y por ángeles. Pero cuando tú pecas en una área, tú le abres un hueco para Satanás, ¿verdad? Y de ese hueco, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a tirar semillas por ese hueco. Palabras. Entonces, por ese huequito, Él puede destruirte. Porque el enemigo solo viene para matar, hurtar y destruir. Ese es el plan del enemigo. Usar puertas abiertas en personas. Entonces, si como Jesús no tenía puertas abiertas, usó las puertas abiertas en Herodes para herir. Entonces, quizás tú estás bien, pero tu gerente en el trabajo está mal. Entonces, usa a tu gerente para oprimirte y no dejarte tener los domingos libres, o no te quiere dar el aumento de sueldo y te da el trabajo peor, ¿verdad? O esa hermana que tiene celos, o ese cristiano que tiene orgullo y tiene envidia, y tiene rabia, y tiene amargura, y tiene odio. Entonces, aunque es cristiano, porque tiene puertas abiertas, empieza a declarar y decir cosas contra ti. Y está orando por ti, pero son oraciones hechiceras. Porque está orando no lo que Dios quiere, sino lo que Él quiere para ti. Entonces, en el mundo espiritual, esas son puertas abiertas. Y el enemigo usa no tus puertas abiertas, sino las puertas abiertas de otra persona para maldecirte a ti. Pero el enemigo no hace ninguna fuerza con sus brazos, sino con su boca, ¿verdad? Es lo que, entonces el enemigo estaba atrás de Jesús, buscando para matar a Jesús. No lo pudo hacer. Y ahora llegamos a Mateo capítulo 3. Todas las Biblias son electrónicas, entonces solo tienes que apretar un botón. No tienes que, un botón. Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice, ahora Jesús creció. Y ahora Jesús va a comenzar su ministerio, ¿verdad? Y Jesús, antes de comenzar su ministerio, ya tiene 30 años, Él va para bautizarse. Él se tiene que bautizar. No porque tiene pecados en su vida de los cuales Él se tiene que arrepentir, sino que como Él es nuestro ejemplo y nosotros tenemos que ser bautizados, Él se va a bautizar. Y por muchas otras razones, pero no, esa es otra prédica. Entonces dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz, unas palabras, un pensamiento de Dios, una oración, un dicho de Dios que vino de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces dice Jesús, tú eres mi hijo, tú me traes mucho gozo, me gozo en ti. Entonces hay la verdad de Dios y le dice una verdad a Jesús para llenar a Jesús de confianza. Porque Jesús era Dios, pero también era hombre y necesitaba escuchar la voz de su Padre, decirle, tú eres mi hijo, tú me traes gozo. Tengo propósito contigo, yo estoy contigo. El Espíritu Santo viniendo sobre Jesús. Y ahora Jesús tiene la fuerza para seguir adelante, ¿verdad? ¿Te acuerdas de alguien? ¿Te acuerdas? ¿Te trae a memoria a unas personas? Me trae
a mi memoria me trae mi día de bautizo. El día que me entregué a Cristo y el día que fue bautizado. En una piscina en Miami por papi. Y fue bautizado y yo sé que el Señor, el día que me entregué a Cristo y el día que fue bautizado, me dice sobre mí y sobre ti. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija y tú me traes gozo. Y te da una identidad con su verdad. Así como Jesús. Pero el enemigo viene en contra de Jesús. Entonces Dios manda, el Espíritu mismo manda a Jesús hacia el desierto para ser tentado por Satanás, ¿verdad? Ahora acompáñenme para Mateo capítulo 4. Estamos siguiendo la vida de Jesús. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 1. Vamos con el primer versículo. Dios le acaba de decir el último versículo en Mateo capítulo 3. Es que Dios ha dicho sobre Jesús, tú eres mi hijo. Y el primer versículo de capítulo 4, instantemente en el momento que fue bautizado, Dios lo manda. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, imagínate, tiene mucha hambre. Dice, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, ¿qué le dijo? Si eres hijo, entonces el enemigo ahora viene a atacar ¿qué? Lo que Dios dijo. La identidad que Dios. Entonces el enemigo cuando te viene a atacar a ti, te viene a decir, si ciertamente vas a ser el pastor de puerta del reino. Si tú eres el escogido de Dios, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no lo haces de esta forma? Tú eres el pastor. Si tú eres ciertamente llamado para ir para los Estados Unidos. Entonces Él viene a amenazar lo que Dios dijo. Dios dijo palabras y ahora el enemigo está usando palabras. Ideas. El enemigo quería plantar ideas en Jesús. Para tentarlo, para que Jesús peque. Y ahora, si Jesucristo peca, ahora no es el hombre perfecto para hacer nuestro sacrificio y no puede morir por nuestros pecados. Entonces el enemigo no solo está en contra de Jesús, el enemigo quiere atacar el plan de Dios. Quiere destruir a Dios atacando su plan. No es solo Jesús, sino lo que Jesús iba a alcanzar, lo que Él iba a hacer. De eso es lo que el enemigo está persiguiendo. Eso es lo que Él quiere detener. Pero Él lo usa, entonces lo que Él te hace hacer es decirte a ti, si Dios en realidad dijo esto, Él viene en contra de la palabra. Entonces Él dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, usa tu poder como Dios. Muchas personas piensan que no podía, la tentación era comer en el ayuno. Dice la palabra en el versículo 2, Él ya ayunó. Tuvo hambre después del ayuno. Entonces la tentación no era comer en el ayuno, sino usar su poder como Dios. Entonces viene en contra de Él. Le dice, come este pan, convierte esta roca en pan. Versículo 4, Él respondió y dijo, ¿qué fue lo que dijo? Escrito está. Ataca la mentira de Satanás, la idea y las palabras de Satanás con la idea y los pensamientos y la palabra de Dios como espada. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sea de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está. Ahora el enemigo está usando las palabras de Dios. Dijo, bueno, usó su palabra. Entonces yo también voy a usar la palabra, pero la voy a torcer para ver si por ahí me puedo meter. Porque Cristo está. Satanás conoce la palabra, no sé si tú lo sabes. A sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Eso es lo que dije. No tentarás al Señor tu Dios. Ahora, lo importante es, tú necesitas conocer la palabra de Dios.
No solo porque el enemigo va a venir con mentiras, sino que él también va a usar la palabra, pero la va a torcer. Y él va a tomar un versículo fuera de contexto para engañarte. Y si tú no conoces la palabra de Dios, vas a caer y vas a decir, pero son pensamientos, ¿verdad? Y vas a decir, bueno, la palabra dice que Dios va a poner en mí, de enfrente de mí, un banquete enfrente de mis enemigos. Y la palabra muestra que David iba para la guerra y mataba a sus enemigos. Así que le voy a romper las llantas a mi gerente. Y le voy a romper el vidrio. Porque dice, Misael dijo, toma la espada. ¿Verdad? Pero la palabra también dice, nuestros enemigos no son carne y hueso, sino principados y potestades en el mundo espiritual. Tienes que conocer la palabra. ¿Ok? Entonces el enemigo dice, bueno, ay, está harto. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Le está diciendo a Jesús, Jesús, ¿por qué tenés que morir para salvar la humanidad? ¿Por qué tenés que morir para ser el rey de toda la tierra? Yo te doy toda la tierra. Vamos a olvidarnos del plan de Dios. Ahorita mismo tú tienes que morir y hacer todas estas cosas para ser el rey sobre la tierra, pero yo te estoy ofreciendo la tierra ahora. Plan B. Te hago esta oferta. No tienes que morir. Y ciertamente sabemos que Jesús no quería morir, porque en el jardín, ¿verdad? De Getsemaní, ¿verdad? Ahí estaba, ¿verdad? En el huerto. Ahí estaba, ¿verdad? Orando y sudando así como sangre. Y estaba diciendo, Señor, si hay alguna otra forma. Lo hago de esa forma porque prefiero no tener clavos en mi piel. Y no ser latigado y no ser golpeado. Y que me jalen la barba y me escupe, y me va a escupir en la cara. Señor, si hay otra forma, si hay una forma que yo no tengo que ser separado de ti. Y recibir y tomar toda tu ira que es sobre toda la tierra en un hombre, en todo sobre mí. Prefiero otra forma. Pero Señor, que se haga tu voluntad. Le mandó un ángel y le dijo no. Le mandó, me imagino cuando Jesucristo vio al ángel, dijo, ay, yo sé lo que eso significa. Y siguió orando, 3 veces oró. Entonces ahora el enemigo le está ofreciendo otra forma de ser el rey sobre la tierra. Pero Jesucristo, ¿verdad? Entonces él está atacando que el plan de Dios, que es la muerte de Cristo. El enemigo no quería que Jesús muriera. Porque si Jesús muere, el sacrificio está hecho y los pecados son destruidos. El pecado es destruido y los pecados son perdonados. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué le servían? Comida. ¿Sabes que el enemigo te está tentando para que tú hagas algo de una forma y alcances lo que tú quieres? Pero si tú resistes la tentación, Dios te va a dar lo que tú quieres de otra forma. Tú no tienes que usar tus fuerzas para crear la roca en pan. Dios te va a mandar ángeles y en sus manos te va a dar el pan. Pero solo manda a los ángeles después que Satanás te tiente. Entonces Dios tiene propósito, Dios tiene un carro, Dios tiene buenas cosas, un negocio, Dios tiene tu educación, ¿verdad? Tu día de graduación listo. Y el enemigo te va a decir, hazlo de esta forma. Y tú tienes que decir, no, Satanás, vete de mí. Porque dice la palabra esto y usas la palabra de Dios como espada. Y después que usas eso, Dios te va a ayudar en lo que tú necesitas y lo que tú quieres. Y el carro de repente viene. Sacas un préstamo, ¿verdad? No estoy diciendo que los préstamos son mal, pero si Dios te dijo a ti, yo te voy a dar un carro, no te tienes que preocupar, yo voy a mandar a una persona para escribirte un cheque y tú vas a comprar el carro. Pasa el tiempo, y tú vas a decir, no, es que debe ser que eso no fue el Señor. Pero el Señor te lo confirmó con 2 otros profetas y un sueño. No, pero ya ha pasado como 5 años y todavía tengo este carro viejísimo. O sea, entonces Satanás dice, tú lo puedes tener ya. Sacas un préstamo y ya, listo. Entonces te metes en deuda que no te tienes que meter. Así,
así, cosas pequeñas y cosas grandes para detener tu propósito. Pero si tú resistes la tentación, los ángeles te lo van a dar. Amén. Amén. Entonces Jesucristo aquí vemos de una forma, Dios nos da tres ejemplos de Jesucristo usando la palabra como una espada. Pero el enemigo todavía está detrás de Cristo para detenerlo. Entonces el enemigo dice, yo tengo que venir a Él de otra forma. Yo tengo que esconderme de otra forma para que Él no me vea viniendo. Acompáñame para Mateo 16. Ya estamos aterrizando, te lo prometo. Mateo 16. Ya no puedo usar Herodes. Ya no puedo usar la misma palabra de Dios. Jesucristo vio todas esas cosas y la escapó. Necesito otra forma. Mateo 16, versículo 13. Versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, que por cierto había muerto, y algunos pensaban que era Juan el Bautista resucitado. Otros, Elías, porque la palabra dice que él vendrá un día. Y otros, Jeremías, porque la palabra muestra que no sabemos cómo Jeremías murió en realidad. La palabra no nos muestra cómo Jeremías murió. Entonces algunos piensan que Jeremías nunca murió. O algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, ay Simón, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Imagínate. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí hay algo bueno. Pedro fue usado por el Padre. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Wow! Y después Jesús dijo, wow, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre. Mi Padre te lo reveló. ¿Y sabes qué? Tú eres Pedro y sobre esta roca. Ahora, Pedro significa roca. Piedra, perdón. Y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo creo que Pedro se confundió. Porque Cristo cuando dijo sobre esta roca, Él no estaba hablando de Pedro. Él estaba hablando de lo que Pedro dijo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sobre esa declaración, sobre ese pensamiento, yo edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán, porque no pueden prevalecer contra mí. Pero Pedro se confundió. Sobre mí vas a edificar la iglesia. Y entonces él empieza a hablarle a todos los discípulos. Dice, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y Pedro dice, a mí me estás dando las llaves de los cielos. Y todo lo que tú atares en la tierra será desatado. ¿Verdad? Y todo eso, ¿verdad? Entonces Pedro está. Ahora se le abre una puerta a Pedro. Esa puerta es ¿cuál? La misma puerta de Herodes. La puerta del orgullo. Porque Pedro era demasiado emocional. Y él se movía por las emociones. Entonces en ese momento de fuego, de pasión, wow, mira lo que Jesucristo me está diciendo. En ese momento él se emociona, ¿verdad? Y él dice, bueno, entonces, wow, yo soy un instrumento de Dios. Yo soy prácticamente un profeta. Mírame a mí, el líder de este grupo. Porque Pedro todavía pensaba que el reino era algo físico. Que Jesucristo iba a traer su reino físico, iba a destruir los romanos, iba a crear, ¿verdad? Un reino. Entonces él le dice a Pedro, Pedro, tú vas a estar a mi diestra, tú vas a estar reinando conmigo en este reino. Y Pedro era un pescador, era un pobre. Me vas a dar mi reino. Caballos blancos, espadas, oro. Imagínate la emoción de Pedro en este momento.
Entonces en el mismo capítulo, Mateo 16, 21. Desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Yo no creo que Pedro escuchó esa parte de resucitar al tercer día. Yo creo que cuando Jesucristo dijo, yo voy a tener que morir, se lo taparon los oídos. ¿Y él qué? ¿Me vas a decir? Me acabas de decir que voy a reinar contigo. Yo quiero el castillo, yo quiero los caballos blancos, yo quiero la espada, yo quiero esa casa, yo quiero ese dinero, yo quiero esa autoridad. Y ahora me estás diciendo que vas a morir. No. Entonces Pedro, tomándolo aparte, imagínate eso. Ahora, Jesucristo es el que guía. Y ahora él le está diciendo, ven Jesús, ven acá. ¿Qué? Tomándolo aparte. ¿Quién es el pastor aquí? Comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, de ninguna manera vas a morir. Yo no voy a permitir que tú mueras. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, Pedro acaba de ser usado por el Espíritu de Dios. Y 6 versículos después, está siendo usado por Satanás, por una puerta que se le abrió. Y Satanás dijo, me voy a meter de una forma que Jesucristo, no en el desierto, usé la palabra, pero no sirvió. En Herodes no sirvió. Me voy a meter por uno de sus amigos. Por uno de los que están con él. Con el que él confía más. Uno de los favoritos. Además, voy a usar a la persona que luego va a ser el apóstol y el líder sobre los otros. Porque le dice Jesús en la playa, guía mis ovejas, apacienta mis ovejas a Pedro. Y Pedro luego va a ser el primero para predicar a los judíos y el primero para predicar a los gentiles. Imagínate. Este es Pedro. Y Satanás dijo, veo el propósito sobre Pedro, porque en el espíritu tú estás marcado. Tú tienes una marca sobre ti y el enemigo sabe que Dios tiene un plan contigo. La misma razón porque cuando Moisés nació, el enemigo quiso destruir a Moisés y mandó que todos los niños fueran muertos. Y así como tipo de Jesucristo, la mamá de Jesús lo mandó hacia el palacio de Egipto. Así como Jesucristo, eso es otra prédica. Tú tienes una marca, entonces el enemigo dice, sí, pero si tiene una marca y él tiene un propósito con Dios, pero si yo me meto por ahí, si él abre una puerta y en el momento que Jesús le dijo eso, se le abrió una puerta a Pedro de orgullo. Y se metió por ahí. Y 6 versículos después el enemigo está tratando de detener. Jesús, no te mueras. La misma tentación en el desierto. No te mueras. Aquí te entrego el reino. Pero ahora por la boca de su amigo. Tienes que tener cuidado. Por eso dice la palabra, tienes que estar en alerta. Ora y ve. Tienes que velar y orar. O sea, velar por medio de la oración. Porque el enemigo va a usar a cualquier persona. Él va a usar a tu mamá, a tu papá, a tus mejores amigos. Él va a usar la música que tú escuchas. Él va a usar cualquier cosa para detener el propósito que Dios tiene en ti. Cualquier cosa. Y tienes que usar. Entonces Jesucristo, siendo Jesucristo, ¿verdad? Nuestro rey, nuestro pastor, el rey de reyes, dice, no, este no es Pedro, este es Satanás. Lo mismo que le dijo a Satanás en el desierto, vete Satanás. Él dice, quítate de delante de mí, Satanás. Sabemos que luego Jesucristo muere. Victoria. O sea, el diablo ha querido detener a Jesús de morirse. Y Jesús muere. Alcanzó, por eso dijo en la cruz, consumado es. Ya, el enemigo no puede hacer nada. Y Jesús muere. Y al tercer día resucita. Y del Hades
se robó las llaves de la muerte y del Hades. No tienen que acompañarme, pero Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esto es Juan hablando. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido, o sea, hablando de Satanás, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, porque Jesucristo logró alcanzar la muerte, la cruz, morir y resucitar. Nosotros tenemos victoria. Él se llevó ya las llaves, la autoridad sobre la muerte y el Hades. Jesucristo la tiene. Venció al enemigo, es lo que quiere decir. Y por la muerte de Jesús, tú tienes victoria. Porque tú moriste con Él y tú también resucitaste con Él. Y si Él murió y resucitó con victoria, tú también has resucitado en victoria. Entonces, usando la palabra de Dios y alineándote a Jesús, vas a caminar en esa victoria que Él ya ganó. Tienes que seguir el ejemplo de Él. ¿Sabes por qué Jesús dice la palabra? O sea, muestra la palabra que Jesús, sí, ahí usó la espada. Wow, ahí está, usando la espada en el desierto. Pero ¿por qué pudo usar la palabra? Porque la conocía. Jesucristo como un niño tuvo que leer la palabra. Él era la palabra y tuvo que leerse a él mismo, imagínate. Tuvo que estudiar la palabra. Porque él era hombre. Y comió la palabra y meditó en la palabra hasta el punto que la tuvo lista. Tú solo puedes usar lo que tú conoces, por eso dice la palabra, y la verdad te hará libre. La verdad te hace libre, pero la verdad que tú conoces, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Solo puedes usar la palabra. La única palabra que te puede hacer libre es la palabra que tú conoces. Entonces lo que tienes que hacer es afilar tu espada usando este principio de meditar en la palabra día y noche, día y noche. Entonces el enemigo te planta una semilla, un pensamiento para que tú dudes la persona que tú eres y el propósito que Dios tiene para ti y las promesas que Él te dio a ti. Y en el momento que eso ocurra, puede salir de la boca de tus amigos o del televisor o de lo que sea. Tú vas a poder decir, no. Porque dice la palabra que Dios no es hombre para mentir. El versículo favorito de Alex Xavier. Dios no es hombre para mentir, ni arrepentirse. Dios no cambia la mente. Él dijo y Él lo hará. Amén. Así que memorízate los versículos favoritos. Y en la oración, cuando estás orando, llorando, vas a usar la palabra de Dios. Amén.